Bueno, pues estamos en esta mesa redonda, sobre todo lo que planteamos desde esta perspectiva es que queremos hablar un poco de la categoría no-low como algo que está en proceso de construcción. Muchas veces hago la reflexión de si yo os pregunto la temperatura de servicio de una kombucha o de un agua de kefir, o si queremos hacer un artículo científico, qué atributos de cata vamos a poner en un check all data apply o para un liking. Si os digo que a lo mejor pruebo una bebida fermentada no-low y encuentro suri, ¿estáis de acuerdo? ¿No? ¿Por qué un atributo que puede ser un defecto en el vino lo aplico y cojo ese vocabulario a una bebida que es de un proceso totalmente diferente? Bueno, ahí tenemos que ponernos un poco colorados y manos a la obra para hacer este ejercicio de crear, categorizar, limitarnos y definir realmente lo que es el no-low, ¿no? Y en ese proceso estamos. Hoy al principio nos acompaña Murray, esta parte la vamos a hacer en inglés, yo os voy a estar traduciendo un poco, pero Murray, please, it's a huge pleasure to have you here today. Thank you very much, and I would like you to present a little bit what Muri Drinks is. How did you start? Oh, thank you. Thanks for having me here. Sorry, I'm the token gringo, it appears, that has to talk in English. It's great to be back. Yeah, Muri is, we make fermented blends. We try not to talk about the fact they're non-alcoholic too much because we put so much craft and effort into making them. We try not, we feel a bit bad if we have to define them by an ingredient that's not actually present in the drinks. I was a former distiller at a place called Empirical Spirits. It was an offshoot of Noma, and they had a very kind of restaurant approach to making drinks. They foraged exceptional ingredients or worked closely with great farmers, and then performed kind of chef techniques on those ingredients to make them taste nice. And you know, one thing I learned as a distiller and now making non-alcoholic drinks is it's much, much harder to make non-alcoholic drinks taste nice. You know, the absence of alcohol really is a big barrier to overcome to make things delicious. And the way we approach it is by just getting busy with craft. I've actually hired two exceptional former Basque Culinary students who are kind of the brains behind our R&D at the moment. And we apply everything we've learned as chefs and distillers to try and get the best out of the ingredients. So we'll take a great ingredient and work it hard to try and make something delicious and unexpected. And that's really kind of the essence of what we do. Pues Murray nos comparte que al final ellos están en Copenhague. Él al principio se ubica en la destilería Empirical Spirits, que ahora está en los Estados Unidos, ya no existe más en Copenhague, pero ahí él pues empieza a encontrar su interés por las fermentaciones, por cómo poder extraer sabores y crear diferentes capas de complejidad a través de las bebidas. Y además ha dicho algo muy interesante, que es, bueno, es un poco frustrante estar definidos por un ingrediente, en este caso el alcohol, que no está presente en la bebida. Al final nuestra categoría la define la ausencia de algo que no utilizamos. E incluso si reflexionamos junto a Murray, entendemos que la ausencia de alcohol, que es uno de los mayores transportistas de aromas y sabores y que nos facilita mucho esa abstracción, pues aún es todavía más difícil, ¿no?, conseguir este grado de complejidad y de calidad en las bebidas. También comentaba muy orgulloso que en su equipo están Diego y Alejandro, que son dos exalumnos del Basque Culinary Center, y ellos lideran la parte de producción y R&D allí en Copenhague. Y por último también decía que al final él sustituye a lo mejor esa parte de no tener alcohol o de tener ese challenge para conseguir la complejidad de sabor, pues al final con mantenerse busy, con siempre estar informándose, siempre estar analizando, investigando, aplicando nuevas técnicas y sobre todo dando mucho valor a esa parte de artesanía, ¿no? Al final en Muri Drinks son pequeños y él decía ese arte del craft and art of beverage, pues esa parte de artesanía
aplicarla en esa investigación diaria para poder seguir creando bebidas. And then, Murray, can you explain to us a little bit what's the main challenge right now for you in Muri with the no-low category? I think there's two main challenges. I mean, one I think is when it's almost like a lack of imagination driven by. I think the growth in the non-alc category is really driven by kind of big alcohol investing lots of money into it because they realize in the future there's not going to be that much opportunity, well, there's going to be less opportunity to spend their marketing dollars, with public health concerns. Guinness is investing, tons of money in Guinness Zero because at some point they're going to struggle to really promote the alcoholic version. And the non-alc category is seen through the lens of alcohol. And I think that really kind of limits innovation and new ideas. Conversely, I think the second issue for us, and Danny, I think you can probably speak to this as well, is certainly in our category, in the kind of wine alternative category, there's a real, it's growing really quickly, but there's a real lack of craft. And I think our ability to be able to promote, not the term craft, because actually fundamentally I don't think the term craft means anything anymore because it's so overused, but being able to promote the use of exceptional ingredients, expertise gained from training, and making things in an artisanal way needs to be promoted much more. I was saying to some of the guys before that there was a big launch of a brand that looked very similar to Muri recently, and they were promoting heavily the fact that they got the recipes from ChatGPT. I'm like, oh my God, like it's almost like a joke. So I think there has to be more focus on artisanal production and real quality and expertise in how we make them. Ya, súper interesante lo que comenta Murray, de que al final nosotros vemos bajo las lentes del alcohol nuestra categoría, que es lo que nos define o no nos define, lo que también comentaba al principio de que la ausencia de un ingrediente encima nos define, en este caso el alcohol. Y también comentaba que muchas veces se está viendo cómo en el mercado grandes marcas de producción de espirituosos y de alcohol son los que están copando el mercado del no-low drinks, creando pues bueno, bebidas que quizás la excelencia en el sabor y la calidad no es la primera premisa, sino simplemente acotar una parte del mercado y ya está. Y bueno, pues él reclama un poco que debería haber más apoyo a esa parte artesanal de productores, que realmente ellos están enfocados en la búsqueda de una bebida rica y deliciosa más que en esa ausencia o no del alcohol. Y aprovechando que mencionaba Murray a Dani y a los compañeros de Ama Brewery, también tenemos la suerte de tenerles súper cerquita aquí en Guipúzcoa. Dani, ¿nos puedes explicar un poco sobre Ama Brewery y qué es el Pet Nat Tea? Joder, bueno. Bueno, eso es. Pet Nat Tea es un palabra que nosotros más o menos en su día, seguramente por no tener una definición, tuvimos que inventar en cierta forma, ¿no? Ama Brewery es una compañía que genera unas bebidas artesanas, como estaba comentando Murray, unas bebidas de celebración y sobre todo unas bebidas hedónicas, ¿no? Pues no hay que olvidar, yo quizá primero tengo que decir que soy cocinero y esto nos está pasando mucho. En esta categoría se están metiendo muchos cocineros o gente que viene de la cocina, ¿no? A poder construir nuevas experiencias o experiencias complementarias en lo que es el área de las bebidas. Yo fui responsable de I+D de Mugaritz y en aquella época, claro, estábamos revisando también calendarios ahora. Yo recuerdo épocas en las que todo esto comenzó, ¿no? Rodrigo estaba comentando que ellos recibían 70-80% de comensales de todo el mundo con gustos diferentes, con gustos novedosos. Y yo recuerdo que andábamos por esas cifras, te estoy hablando del año 2013, 14, 15, en el que en esa colaboración sumiller-cocina empiezan a generarse maridajes, a veces maridajes infinitos. Y si os gusta el vino como me gusta a mí, pues esto es un problema, ¿no? Porque en el quinto o sexto vino yo ya he perdido el foco y ya estoy más al vino o a lo que tenga que estar, ¿no?
Y ahí surgió, nosotros teníamos la suerte también, como decía Rodrigo, de tener tiempo para nosotros y comenzamos a construir una nueva oferta a nivel I+D dentro del restaurante para poder ofrecer esos maridajes no alcohólicos que a la mañana estaban comentando los de Cadó, ¿no? O sea, maridajes no alcohólicos que hoy en día ya son 12-13%, esos mixtos que todavía me parecen mucho más interesantes, donde ya es alcohol y no alcohol, y surgió de esa necesidad para el propio restaurante. Tomamos como inicio una bebida que generaba complejidad, porque creo que detrás de todo esto está generar experiencias con cierta complejidad. Nosotros no queremos construir recetas que reproduzcan el vino, sino que queremos coger una fermentación que pueda tener semejante complejidad, ¿no? Y de ahí eligiendo ingredientes siempre agrícolas, de pequeños productores, creo que tratando de ofrecer a la mesa las mismas liturgias que puede tener el vino y un proceso tan complejo como el que puede ser el del vino, el del champán o cualquier alcohol, vamos a decir, tradicional, inventamos esa bebida, ¿no? Y le llamamos Petnat, que viene de Petit Jean Natural, que es una bebida espumosa, digamos un poco más actual, un poco más de vanguardia de consumo actual y lo que hemos cambiado es el sustrato, ¿no? Y a la mañana hablaba Curro del sustrato. Nosotros hemos cambiado el sustrato del mosto por el sustrato de un té y ahí es donde hemos empezado, nos metimos con un buzo y hoy, 6 años después, podemos decir que estamos casi en un comienzo, ¿no?, de toda esta categoría. Qué bueno. Y me parece muy interesante también dentro de la parte de Ama Brewery que obviamente el té es un ingrediente o buen producto que en la península ibérica no tenemos o no está tan presente. Al final hay otros países que tienen mucha más cultura, más tradición en cultivarlo y en hacerlo. ¿Cómo al final, aún así yo considero que Ama es un producto local? Pese a que uno de los ingredientes venga de fuera, ¿cómo intentáis integrar todo el concepto local a través de vuestra bebida? Bueno, primero y todo, no es casualidad que este foro esté sucediendo aquí. Si hay un terroir gastronómico o hay terroirs gastronómicos definidos en el mundo, creo que Copenhague lo puede decir, París lo puede decir, pero creo que San Sebastián lo puede decir, ¿no? Hace poco estábamos haciendo un estudio de mercado de nuestra bebida, precisamente, y en Inglaterra, y cuando hablaban de destinos gastronómicos, y esto que me perdone el gobierno vasco, pero no, la gente decía San Sebastián como destino antes de Euskadi como tal, ¿no? Y me parecía súper heavy, porque claro, yo no lo había pensado así, ¿no? Por tanto, hay un terroir de conocimiento culinario. Nosotros tenemos un agua que es el macizo de Izarraitz, que es un agua que tarda 26 años en atravesar el macizo de Izarraitz, y antes estabais hablando de no sé cuánta cantidad de agua en la cerveza, ¿no? 95%, ¿no? Pues en nuestro caso es más o menos parecido. Ese es un terroir. Y luego no tenemos que olvidar que nosotros empezamos de fermentaciones espontáneas de un terroir microbiano nuestro. La cuestión es que nosotros hemos tratado de masterizar un ingrediente agrícola que no se da paradójicamente aquí, pero que sí se está plantando en Iparralde y hay cada vez más, y además que tampoco se limita al té, por eso estamos explorando otro tipo de materias primas. Creo que hay suficientes formas de interpretar el terroir como para que Ama pueda ser un producto de territorio. Y, por ejemplo, Lorea, desde el departamento de sala y estando en contacto con los alumnos y alumnas, ¿cómo notáis su interés en esta nueva categoría y cómo la integráis dentro de la malla curricular y de la docencia? Pues bueno, es un proceso que, bueno, como sabéis, el grado está compuesto por 4 años y sí que pues tienen un proceso, ¿no? En primero y en segundo es un poquito más difícil porque todavía no conocen pues ni siquiera el mundo del vino, ¿no? Y hay que introducirse poco a poco. Pero sí que tienen, sobre todo hoy en día, cada vez más, es algo que el consumidor lo solicita y nuestros alumnos también, ¿no? Y cada vez hay más interés por el mundo de las bebidas sin alcohol o bajas en alcohol. Sí que intentamos integrar cada vez más en lo que es la actividad de, por ejemplo, del restaurante que tenemos abierto todos los días. Si hacen un cóctel, pues tienen que crear una versión, por ejemplo, sin alcohol. En tercero ya, por ejemplo, parte de una actividad que es crear una pop-up, tienen que desarrollar una propuesta de un maridaje con alcohol, pero al mismo tiempo
una propuesta sin alcohol que siempre esté a la altura, ¿no? Que no sea una propuesta, bueno, la opción sin alcohol, pues como si fuera un refresco, ¿no? Sino que darle el mismo valor que tiene una propuesta de un maridaje tradicional, digamos de alguna forma, y elevar la propuesta sin alcohol a la misma categoría. Y luego en cuarto también tienen por un lado pues, la especialidad de vanguardia en la que trabajan mucho más las fermentaciones, todos los procesos que involucran luego pues, crear una kombucha o cualquier tipo de fermento, lo integran también lo que es en los proyectos finales de carrera. Ya me gustaría volver otra vez a hacer un... Sí que ha cambiado FGO. mucho, yo creo. Sí, sí. Y Beatriz, dentro de, bueno, pues hablábamos de nuestros clientes internos, un poco nuestros alumnos y alumnas. Dentro de los clientes y el mundo de la cerveza, ¿nos puedes dar alguna diferencia o alguna similitud quizás que encontréis en el consumidor de cerveza tradicional o de las cervezas sin 00 o 00 tostada? Pues yo diría que, por unirme un poco a los comentarios que ha hecho tanto Murray como Dani, esto no son mundos antagónicos, o sea, no lo vemos nunca así. Yo no lo veo y, por supuesto, Mauser Miguel tampoco lo ve así. No ve como tú eres de aquí o tú eres conmigo o contra mí. Son la misma persona en distintas ocasiones, con distintos estilos, porque bueno, pues puede tener más o menos interés por una cosa u otra, o que está comiendo o no, está con amigos o está con los niños, o lo que fuera. Entonces, el consumidor como tal no tiene por qué ser distinto, no es una segmentación. Aquí todo vale y todo se mezcla. Me pareció súper guay eso de no definirnos como anti algo, y es una pena porque es verdad, puede decirte sin alcohol ya empiezas como negativo. Deberíamos verlo siempre como positivo, como integrador, como positivo, y es verdad que hay consumidores que, como he mostrado en una de las pancartas de la presentación, tiende a ser algo más mayor el consumidor de cerveza sin alcohol, perdón, que el de con alcohol, y posiblemente ese consumidor es más por un tema casi del sacrificio de no puedo por algo. Pero yo creo que hoy en día y en el futuro debería evolucionar al puedo, quiero y hago lo que me apetece. Y ahí están los mismos consumidores, las mismas personas, exactamente iguales. Y Guadalupe, dentro de esa parte de visión desde Goethe Center, desde esa parte más científica y de procesos, ¿hay alguna técnica o proceso que veas relevante o que tú personalmente como biotecnóloga asocies a la categoría No-Low? Bueno, pues yo creo que actualmente hay una gran evolución en cuanto a la biotecnología y el desarrollo de bebidas No-Low, desde las fermentaciones mixtas controladas, como las fermentaciones de precisión, que específicamente serían fermentaciones dirigidas metabólicamente, hasta el uso de sustratos para la fermentación específicos. Y bueno, yo creo que aquí lo más relevante es el uso de cepas que son no convencionales, que per se su naturaleza no pueden utilizar todos los azúcares y metabólicamente obtienes menor cantidad de alcohol que una cepa tradicional con la que se utiliza para este tipo de bebidas con alcohol. Y bueno, ahora voy a aprovechar, como decimos nosotros, a esta efervescencia para lanzar una pregunta, os la voy a adelantar para Murray. Pero estamos viviendo un momento, como adelantábamos al principio, en el que muchas veces están saliendo productos de esta categoría que van por la tendencia y por cubrir un segmento de mercado más que apostar pues, por un acto cultural, por el sabor, por lo delicioso. Entonces le voy a preguntar a Murray si él tendría alguna receta, algún consejo, cuál sería su deseo para intentar paliar eso. Murray, we've been talking, I don't know if you remember yesterday, we've been talking about having a label or a special, I don't know, like test to assure that in the no-low category we are supporting quality, innovation and craftsmanship. Yes. Yeah, I mean, yeah, well, I think that's going to be hard to do, to get everyone to agree on how you calibrate that. But I think there's a desire to
get some standards in place going forward, and you've got to start somewhere. So I think it's necessary, and I think it will happen. Do you have in mind any parameter or any measurement that will be for you the first one, just to... I mean, I think you've got to use real ingredients. So, you rule out using concentrates and flavorings, synthetic flavorings. I think you've got to make it yourself. I mean, one of the challenges of starting any drinks business is the need to invest in. It's quite capital intensive to begin with. You've got to buy equipment, and a lot of people outsource it, but you kind of lose control at the point you outsource of the product. I don't think you can have a craft product that someone else makes. It's them, maybe, who's the craft. Entonces, hablábamos o le preguntábamos a Murray, porque ayer nos compartía que él sentía la necesidad de que no sabe cómo, porque es consciente de que es muy difícil, es algo muy difícil, pero empezar a estandarizar o crear una especie de sello o certificado de calidad donde se cuide y se salvaguarde un poco los parámetros fundamentales dentro de la categoría no-low. Y comentaba o le preguntábamos que si nos daría algún parámetro que para él fuera importante, ha comentado 3. Primero hablaba de la parte del ingrediente, tener un certificado que asegure la calidad del ingrediente, que no se permitan aromas sintéticos o colorantes añadidos. Después nos decía, un segundo punto importante para él sería cómo certificar esa artesanía, ¿no? Y la tercera hablaba también de un poco hacer el seguimiento de que muchas veces cuando estas bebidas se internacionalizan y se van fuera, pues al final es otro el que las representa y el que las interpreta también. Entonces, bueno, también cuidar un poco esa parte de cómo se utilizan y para qué. No sé, Dani, si tú podrías añadirnos alguno más que desde AMA os gustaría... No, mira, casualidad además fue con Murray, ¿no? El año pasado, hace 2 años, tratamos de poner en marcha un movimiento. Do you remember the Makers Alliance? Sorry? Oh, yeah. Alliance we began with. We'll do it again. Don't worry. Yeah. Hace 2 años hablábamos de como una alianza de artesanos, ¿no? En cierta forma porque veíamos que había... Oye, esto es una oportunidad. O sea, la gente ve la oportunidad desde las diferentes perspectivas. Nosotros, seguramente porque tenemos un pasado de restauración, no podemos separar el momento hedónico, la liturgia, el valor del producto y el valor de la experiencia a ese momento. Y hay gente que simplemente pues, quiere generar un producto que no tenga la palabra que ha mediado toda la mañana, que es el alcohol, que ha conseguido mediar, ¿no? Toda la mañana, incluso el no teniéndola. Nosotros estamos mediados siempre por esa palabra, ¿no? Pero desde luego sí pedimos, y solamente porque venimos de este mundo, que haya cierto... O sea, que contribuyamos con un producto de valor a la experiencia, y ese valor en la experiencia puede venir por toda la parte cultural que arrastran sus ingredientes, por toda la dificultad en el desarrollo o el desafío tecnológico que pueda existir para resolver o atender esa necesidad sensorial. Pero desde luego hay un esfuerzo para que lo que a uno le presenten en una copa, en nuestro caso, porque nosotros probablemente todo se resume en que se tiene que servir en una copa, en un momento en el que se está centrando la atención y que esa persona espera que se corresponda con su expectativa, ¿no? Claro, nosotros estamos reproduciendo unas bebidas, nunca nos habíamos definido con un producto bajo en alcohol o no alcohol, pero estamos en un mercado en el que se media por el alcohol o no el alcohol, ¿no? Yo pienso en las personas que abrazan la dieta vegana, ¿no? Imaginaros si los veganos solo pudiesen comer alimentos que se parecen a productos cárnicos, ¿vale? Pero hecho con ingredientes, y se perderían el resto de recetas que no tienen aspecto de carne. O sea, no tenemos que reproducir el alcohol nosotros. Nosotros estamos construyendo nuevas experiencias para mentes abiertas, para mentes que quieren disfrutar de otra forma y que están siendo alimentados de una experiencia igual de rigurosa, igual de sofisticada que podía ser aquello que tiene miles de años de evolución, que es lo que nos falta a nosotros, evidentemente. Nosotros ni somos el vino, ni el champán, ni el sake, pero a nivel de rigurosidad es perfectamente comparable, ¿no? Lo que pasa es que tenemos, o sea, al final el cambio siempre es algo traumático, ¿no? Siempre el cambio es algo difícil. Lorea, desde una perspectiva del servicio y de la sala, ¿cuál crees que son los retos a los que nos podemos enfrentar como camareros, como sumilleres, ante los clientes y hasta ante estas nuevas peticiones?
Lo primero yo creo que es transmitir o comunicar, aprender a comunicar que es una nueva categoría y que no pertenece a la categoría que muchas veces se asocia a los refrescos, que es algo nuevo que puede estar y estará cada vez más, yo creo que a la altura de cualquier otra bebida, como puede ser, como ha dicho Dani, pues un buen vino, un buen sake o cualquier bebida que tenga alcohol. Y para eso yo creo que es importante que volvamos a redefinir igual la figura del sommelier, ¿no? Que hasta ahora pues, se ha centrado o focalizado en un tipo de bebidas y creo que con esto o tenemos una nueva figura en la sala o la actual, ¿no? La tenemos que reciclar y actualizar. Hay que formarse para eso, ¿no? E igual que sabemos transmitir cómo se hace un vino o el trabajo que tiene un elaborador, ¿no? A la hora de pues, recolectar la vinificación, la fermentación, y tiene que conocer el producto para poder comunicar al cliente lo que está ofreciendo, ¿no? Y con qué lo va a maridar también muchas veces. Creo que con la categoría no lo tenemos que hacer el mismo trabajo y tenemos que formarnos, tenemos que estar al día, reciclarnos, saber qué es una kombucha, cómo se hace, con qué ingredientes, qué es un agua de kéfir o cualquier otra bebida, ¿no? Que pertenezca a esta nueva categoría, y estar al día, saber comunicar y bueno, transmitir que tiene el mismo valor, el mismo trabajo que cualquier otra bebida y que puede pertenecer a un buen maridaje y que el precio seguramente estará justificado por todo lo que conlleva, ¿no? Hacer cualquier bebida, sea con o sin alcohol. Y en este caso, Beatriz, recogiendo un poco de lo que nos hablaba Lorea con la figura del sommelier y los representantes de sala, servicio y atención al cliente, desde Maus San Miguel, ¿tenéis alguna estrategia? ¿Habéis diseñado alguna formación específica para que sepan trasladar al final, pues, junto con Ingrid, todo el mimo que vemos que ponéis en la producción de vuestras cervezas 00 y sin alcohol? ¿Algún tip, alguna formación específica para trasladarlo? Bueno, nosotros llevamos muchos años siempre compartiendo lo que nosotros conocemos bien con el mundo de la hostelería y específicamente, obviamente, con los sommeliers. Y no solo de cerveza, sino también de agua, que no tiene alcohol. Porque también es otro mundo muy grande que se abre en la sala y de la sofisticación cada vez de los consumidores. Entonces, damos regularmente seminarios, conferencias y formación, tanto de mano como gente como vosotros, como con la fundación también, o sea que se abre siempre un mundo, pero estamos siempre ahí organizando cosas en cantidad de eventos y por supuesto a medida para quien quiera, también hacemos a través de los contactos de nuestros comerciales con los clientes, formación muy a medida en caso necesario. Pero sí. ¿Y notáis ese incremento del interés, ese incremento de la demanda por parte de los profesionales de que expliquéis, de que...? Yo creo que sí. Ahora es difícil medir el incremento porque realmente siempre ha habido interés por la gente. Pues bueno, al final la gente tiene un cierto nivel, en la hostelería tiene ganas de, no sé, de aportar algo, no solamente abrir una botella y servirla, sino de aportar a sus clientes el conocimiento, la manera mejor de beberla y demás. Y el mero hecho de poder hablar también de productos nuevos, incluso, como decía, de agua, que hace unos años como de sommelier de agua, esto no existía casi prácticamente, pues para mí es una indicación de que sí hay más interés, difícil de cuantificar, pero sí más interés en más gente y con más apertura de cosas. Luego, como nos han venido compartiendo los ponentes durante el día de hoy, hemos visto que al final la categoría de las bebidas no low, por lo general, en términos de tecnología, de eficiencia, de sostenibilidad, muchas veces son procesos mucho más artesanos y con costes añadidos dentro del proceso de producción. ¿Nos podrías indicar desde una perspectiva científica si hay algún proceso, técnica o alguna metodología de eficiencia para que promocionemos esa parte sostenible y de producción dentro de la categoría no low? Bueno, yo creo que esta categoría en su naturaleza promueve y nos invita a repensar desde el diseño y el desarrollo de este tipo de bebidas desde un enfoque sostenible. Actualmente se están utilizando subproductos para fermentar. También se utilizan enzimas para optimizar el proceso de fermentación. Y yo creo que algo muy importante también es pensar en el packaging, que sea reutilizable, que sea retornable o que sea compostable. And for example, Murray, she was talking about how to improve sustainability and efficiency, and she was
he mentioned in the packaging, for example. So from Muri Drinks, what's the way you think in the packaging and the presentation of your drinks? It's a tricky one, actually. We're doing a rebrand at the moment. Dice que justamente Yeah, I ahora mean, está haciendo un rebranding de la marca. We're trying to be more sustainable, and we're doing everything we can to possibly think of how we can use less glass, or maybe at some point in future not bottles, which are exceptionally heavy and difficult to package and send without also sending loads of air. But at the same time, you know, our core market is on trade. It needs to be something that a sommelier can stand and pour with confidence in a restaurant. And I don't think we're quite there yet. So the answer to your question is we've got a lot of work to do, and there has to be change in the future. So, and we're not perfect at the moment, that's for sure. Hablaba de que al final, por ejemplo, justo él está en un momento de rebranding, como comentábamos, y decía que, por ejemplo, con las botellas, que al final es algo, las botellas de cristal pesa un montón, no es tan eficiente para almacenar, para transportar, y que al final, dice, reconozco que hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y que ellos están como intentando redefinir esa parte y sobre todo también llevar ese equilibrio entre que está claro que un sommelier cuando presenta una bebida, pues tenemos nuestra liturgia, la manera de presentarlo, y tener esa presencia y una botella de cristal ayuda mucho, entonces están en la búsqueda de ese equilibrio. Dani, desde esta perspectiva también, ¿estáis viviendo también un momento de rebranding o...? Sí, absolutamente. Pero es que además tampoco es una casualidad. Yo creo que la gente que estamos en la categoría y que estamos tratando de hacerlo, bueno, de la forma en la que nos hemos propuesto, estamos viendo que se está moviendo mucha gente en esta categoría. Creo que alguno de los ponentes ha hablado antes de la caída del consumo del vino, y las cosas no desaparecen, las cosas se cambian. Y mucho del negocio que está en el vino se está moviendo a nuestro lado y está recibiendo un poco todo eso, ¿no? Nosotros estamos participando de todo esto y nos tenemos que hacer más fuertes para poder participar y ser competitivos en todo esto. Estamos precisamente en un cambio total bueno, estamos en un rebranding, estamos reequipando todo el sistema, reevaluando todos los procesos de elaboración. Estamos en un proceso que hoy ha sido como salir del cascarón, salir aquí y volver un poco al cascarón, porque es verdad que son proyectos reales, son proyectos para nosotros costosos, son proyectos de vida, casi, pero creo que en cierta forma eso tampoco evita que queramos perder los valores por el camino, ¿no? Y nosotros en esa reevaluación de todo el, vamos a decir, el packaging o todo el circuito, el sistema en el que participamos, hemos decidido que vamos a mantener proveedores sin certificación orgánica, pero elaboración orgánica, porque son tan pequeños que ni se lo pueden permitir. Es verdad que las nuevas gamas que vamos a meter van a ser todas con certificación orgánica. Estamos reduciendo bastante el peso del cristal en nuestras botellas, porque es parte de la liturgia, lo que decía Murray, o sea, cuanto más pesa una botella, más pesa la historia y más vale la historia. Y creo que también se están reevaluando todos esos... Hoy estaba hablando mucha gente, Angelita estaba hablando del concepto del lujo, ¿no? Creo que el lujo hoy en día ya no es el peso, probablemente es la ligereza. Y creo que nos tenemos que aprovechar de todo eso, ¿no? En el vino hay menor extracción, en el consumo hay mayor contención. Creo que entre todos estamos interpretando nuevamente el lujo, ¿no? Y esto es una parte de eso. Y no podemos escapar de lo que está sucediendo y creo que tenemos que ser responsables en toda esta transformación, y sí, nos pilla con muchos cambios. Pero bueno, apasionante, ¿no? Felicidades. No, totalmente. Siempre es una buena como noticia. Un niño con zapatos nuevos, totalmente. Y para Montserrat, quería preguntarte si desde el punto de vista de una biotecnóloga, ¿hay algún proceso concreto o alguna parte que a ti, desde tu disciplina, te apasione dentro del mundo de categorías no-blow? Sí, a ver, la fermentación de precisión creo que es algo muy técnico y muy científico, pero a mí me gusta más la fermentación controlada. Buscar esa combinación de levaduras y bacterias que en su conjunto te den un perfil, la acidez, el cuerpo, la redondez que buscas en una bebida.
Es complicado, pero es muy apasionante. Buscar esa combinación, tienes que estudiar el metabolismo de las levaduras y de las bacterias y si en su conjunto puedes obtener una bebida interesante o no. Y ahora en esta última parte del bloque, también me gustaría hacer la reflexión de que todos estamos comprobando la complejidad que hay detrás dentro de los procesos de producción. Por ejemplo, y hablando precisamente de Ama Brewery, a mí son personas y profesionales que me inspiran muchísimo y que, por ejemplo, fueron los primeros que escuché que integraban un proceso de añejamiento dentro de una bebida no-blow. ¿De dónde sale la inspiración de dar esos procesos de añejamiento? ¿Viene del mundo del vino? ¿Viene del mundo de la cocina? ¿Viene a lo mejor más de entender pues, los procesos de esterificación desde un punto de vista físico-químico? Me hubiera gustado que fuera así. No, mira, nosotros lo que hemos comentado, bueno, primero nosotros nacimos haciendo una bebida, y perdonadme que lo diga así, nosotros hacíamos kombucha en el restaurante y hacíamos kombucha en el proceso natural, una bebida más casi probiótica de salud que una bebida hedónica como tal. Y consideramos que eso no era correcto, ¿no? Nosotros queríamos llevar a una mejor expresión de la fermentación lo que era el té, ¿no? Y es, bueno, pues un poco nosotros fuimos mejorando todo eso. ¿Cuál era la pregunta? Perdona, Dentro de los procesos de añejamiento. Sí, eso es, perdón. Y nosotros fuimos mejorando la elaboración de esa fermentación y voy a hablar de una persona que no está aquí, que para nosotros es muy importante, y es Ramón. Ramón es nuestro socio allí, que también sigue en Mugaritz. Y nosotros hablamos que íbamos a hacer esta bebida fermentada con té. Yo, como persona fermentada que es Ramón, le dije, tienes que participar en este proyecto. Y me dijo, yo ya lo estoy haciendo por mi parte. Él estaba haciendo kombucha y estaba vendiendo en Barcelona, ¿no? Pero le sucedió una cosa que no está en los libros y es que Elba quedó embarazada de una niña, de Lur, y unas botellas que se habían producido se quedaron en una balda. Y en una balda se quedaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Muchas de ellas reventaron, muchas de ellas no reventaron. Y cuando nos propusimos hacer algo diferente, empezamos a probar aquellas botellas y sin querer habíamos hecho un método ancestral casero en el salón de la casa, ¿no? Y de ahí es donde nosotros empezamos a tratar de añejar la bebida, ¿no? Evidentemente tratando de que esto, siendo un negocio, no reventasen las botellas. Y ahí ha sido, la gran odisea ha sido controlar, hacer una fermentación controlada, todavía no orientada, y estamos en ese proceso de mejora. Pero sabíamos que ese punto que no había sucedido hasta el momento, que era dar una segunda fermentación a una bebida más probiótica, lo iba a cambiar todo, ¿no? Y así sucedió, fue serendipia total. Y, por ejemplo, Beatriz, ya hemos comentado que dentro de la legislación de las cervezas sin y 00 pues hay unos ingredientes que tienen que estar sí o sí. Desde Mau San Miguel os planteáis quizás investigar un poco más entre híbridos, crear una subcategoría dentro de la categoría o, no sé, si me ocurre, imagínate crear una cerveza que la mitad ha sido fermentada con mosto de uva y la mitad ha sido desalcoholizada. ¿Estáis yendo por ahí? Dándonos ideas, que siempre son bienvenidas. Mira, sinceramente, nosotros hacemos cerveza y, como ha explicado antes Ingrid, cumplimos la normativa, obviamente, de cerveza, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, como, pues, no sé, añadir el limón o añadir otra serie de sabores para hacerlo más flexible, más abierto y más diverso, felices. Pero digamos que partimos de la base de cerveza como tal. Esto es un lado y es un poquito lo general que estábamos hablando. Ahora bien, Mau San Miguel no solamente hace cerveza, hace otra serie de productos que no son tan conocidos quizá para el público en general, que son de la casa, que uno, por ejemplo, es agua. Entonces, con el agua sí que siempre hemos tenido planes de decir, bueno, ¿cómo podemos ir evolucionando con el agua, ¿no? Y de hecho hemos hecho algunas pruebas de aguas con sabores o de aguas funcionales y demás. Entonces, sí que tenemos un poco el chip mental de vamos a ampliar. Y también un departamento de innovación que no es ni una cosa ni otra, en el cual cabe casi de todo. Cabe productos con alcohol, productos sin alcohol, y siempre están un poquito pues, ahí rascando a ver lo que parece que es tendencia, lo que al consumidor le interesa o no, de nuevas variedades. Pero si hablamos de cerveza,
la cerveza es la base y de ahí le podemos dar añadidos, pero no quitándole y haciendo cosas que no son cerveza, salvo de otra área. Es un poco más una estrategia casi de marca. Entonces, Mao, San Miguel o Alhambra son cerveza y de ahí podemos ampliar. Pero sí que tenemos la mente abierta y tenemos productos distintos de otras categorías y posiblemente tendremos más, eso espero. Voy a aprovechar que Beatriz me ha abierto la puerta del tema de la legislación para preguntarle a Murray o para él, qué es lo más difícil dentro de la legislación, porque si entramos dentro del Código Alimentario Español o la legislación de la Unión Europea, todavía queda muchísimo por hacer, como estábamos diciendo. So, Murray, Beatriz was mentioning that there is a very clear law behind what is beer and what is a 0.0 or a non-alcoholic beer, but we are not lucky in the no-law category in terms of the legislation. What's your main challenge with legislation right now and Muri Drinks? Oh God, I don't know. Legislation with regard to how we're categorised. I don't really think it's legislation just as much as there's no one term to describe the drinks, and there's such a vast category that in the non-alcoholic, well, whether it's de-alcoholized wine or wine alternatives, there's no definition that we can kind of rely on to consistent vocabulary that we can kind of grow the market with. But that's not really legislation. Donald Trump's tariffs, I would say, is a pretty fucking big problem for us, given that we sell half our stuff there. But yeah. Bueno, creo que lo habéis entendido todos, pero bueno, aparte de las nuevas normativas de Trump y los aranceles, comentaba que al final es una categoría que no tiene definición y un poco que es como un cajón desastre, ¿no? Que parece que tiene un montón de subcategorías diferentes y al no tener una definición clara, pues al final hace que convivan una bebida artesana como la de Muri Drinks con agua, polvos y unas bacterias lactofermentadas, todo puesto ahí como un sistema de ensamblaje y sin poner mimo al sabor y a esa identidad cultural. Para ti, Dani, ¿algún problema en legislación específicamente? Porque muchas veces yo me pongo a estudiar el Código Alimentario Español o, bueno, si quiero producir una bebida fermentada no-low o una kombucha, un agua de kefir, voy a hacer té, voy a hacer refresco, voy a hacer... ¿Qué problemas? No, pues es una odisea. Al final, yo creo que nosotros siempre hemos tenido un problema de identidad, en cierta forma. No sabemos ni cómo llamarnos, ni en qué categoría meternos. Afortunadamente hay una categoría en la que podemos más o menos decir que estamos. Pero a nivel de legislación, uno va a los TARICs o a todas las categorías en las que uno debería darse de alta para ir a cada país, porque abrir cada país para nosotros ha sido una gincana. Y nosotros somos bebidas fermentadas de productos agrícolas, otros, ¿no? Y así conseguimos entrar. A nosotros nos pasó una cosa muy curiosa cuando empezamos, y es que nosotros, aún siendo una bebida alcohólica, ligeramente alcohólica, hasta 2,5 de alcohol, en lo que era el etiquetado nos aplicaba el etiquetado no alcohólico. Entonces teníamos que poner fecha de caducidad, ¿no? Entonces era como una especie de embrión raro que pasea por ahí. Y lo resolvemos presentando todo lo que son nuestras registros, todas nuestras analíticas, quedan correcto en todos los países, pero es país a país tener que conquistar el aprobado de cada uno de ellos, y realmente casi lo que menos cuesta es controlar la fermentación. Lo que más cuesta es abrir camino, no decaer en todo ese proceso y seguramente lo que estaba comentando Murray, conforme esta categoría vaya creciendo de interés y sobre todo económicamente, seguramente se va a empezar a legislar de forma mucho más estricta, porque hoy en día creo que la libertad campa y yo entiendo que habrá momentos más duros para nosotros. Y bueno, voy a terminar preguntándoos a cada uno de vosotros, voy a empezar por Murray, que me digáis una bebida no-low que os haya sorprendido mucho, y puede ser un maridaje con comida o un maridaje con un momento, algo que realmente se haya quedado en vuestra memoria para siempre, ese momento guau que estoy segura que hemos tenido todos. Me da igual de probar un zumo de manzana recién exprimida, una kombucha, un agua de kefir o un vino desalcoholizado. Can you share with us, Murray, like a no-low beverage paired with something, or like a good pairing, a special moment for you trying something that really surprised you as a no-low drink?
Probably the craziest one was when Anne-Sophie Pic cooked for me at the chef's table in Valence. And she paired the one we all tried just at the interval there with lobster, and it was great. Yeah. Also, getting chef to cook for you wasn't so bad as a massive life experience. So that was a great one. Él comentaba la bebida que habéis podido probar, Uzuma, right? It's called Uzume. Uzume. Y él la ha creado con Anne-Sophie Pic y en colaboración con Paz Levinson, que es la sommelier de allí. Decía que para él un momento increíble fue probar esa bebida y que Anne-Sophie Pic le cocinase y le maridase, en este caso, con un lobster, con un bogavante. ¿Para ti, Lorea? Pues yo creo que fue una de las primeras veces que probé un té, el Lapsang Souchong, que es un té ahumado, y Marc Álvarez, que es un bartender, estaba creando el maridaje sin alcohol en el restaurante Enigma. Y nada, prepararon un pichón antes del servicio y lo probamos, y siempre me acuerdo de que el pichón, que es una caza, ¿no?, un producto que es bastante fuerte y que normalmente es muy difícil, no de maridar, pero en el mundo sin alcohol pues nunca había probado algo así. Y pues cómo complementaba, ¿no?, el ahumado del té con la carne, que también estaba hecha a la brasa, eso siempre lo tengo en la memoria. ¿Para ti, Montserrat? Bueno, yo me voy a ir a algo muy tradicional. Yo soy de México y algo que me encanta es el tepache, que aquí no lo he visto en ningún sitio, pero creo que es una bebida que tiene un sabor muy especial, muy sencillo de hacer, muy tradicional, y bueno, recordar solo la palabra me lleva a mi origen. ¿Para ti, Dani? Pues mira, yo recuerdo dos cócteles que nos hizo Ángel del Club Matador en Madrid. Y sobre todo fue, bueno, en realidad creo que era un Prince 75 y un Negroni, eran dos, y era la bebida larga, era sin alcohol, y de hecho no utilizó nada de alcohol en todo el cóctel, pero sobre todo lo que me impresionó fue cómo se podía generar una liturgia alrededor de una bebida sin alcohol, igual que el resto de las liturgias. Yo creo que si Ángel hubiera hecho cualquier cosa me hubiera gustado igual, pero realmente seguramente era un poco la puesta en escena, ¿no? Y Angelita nos lo estaba comentando antes también. Creo que con mucho cuidado y con mucho conocimiento uno no echa en falta lo que podría echar en falta. Pues voy a decir una cosa que igual es muy sencilla, pero hace muchos años, digo muchos años, la primera vez que probé una kombucha, porque no tenía ni idea de lo que era. Sinceramente, jamás había oído, y ahí como en un sitio perdido de Estados Unidos, de una innovadora un poco, no sé si llamarla chalada, pero muy maja, donde no, este es un producto que se fermenta. Y yo no. Y a mí me llamó la atención muchísimo ese producto, esa textura, ese sabor, todo. Era obviamente sin sabores, nada, kombucha y punto. Y sobre todo tengo en la memoria eso grabado porque lo he ido viendo durante todos los años, otras kombuchas y cómo ha ido evolucionando la categoría, y eso me alegra muchísimo porque entonces me pareció como una cosa súper extraña y ahora me parece algo tan cercano, tan de poder acercarse a distintos sabores y productos, que siempre me acuerdo de aquella primera experiencia de la kombucha y el ver cómo ha evolucionado. No recuerdo ni la marca, os voy a decir, porque yo creo que no tenía ni marca, era nada muy casera, pero era mi primera kombucha. Bueno, y yo me voy a meter aquí en plan confesionario también. Yo sin duda cuando volví de Copenhague echaba mucho de menos esa parte de sensibilidad con el té y tuve la suerte de conocer a Verónica Egar, que para mí es una de las mejores divulgadoras de té que tenemos en España. Y en este caso una vez nos hizo una pequeña formación y probé un Gyokuro y un Jai Matcha, y ella no solo lo hizo en infusión, además con varios brewings o con varios enjuagados, como se suele decir, sino que luego el té sobrante después de infusionado lo puso con un poquito de arroz tostado y lo aliñó con soja y unos vinagres, y la verdad que disfrutar y poder trasladar ese cuidado y ese mimo por la integridad de un producto y por su cualidad que tienen en Japón, trasladarlo y poder probarlo es algo que se quedó en mi memoria para siempre. Así que si estás por ahí, Verónica, muchas gracias por ese momento. Ya vamos a cerrar la sesión de hoy, pero me gustaría que cada uno de vosotros, ya que estamos en modo confesionario, compartiese un deseo de futuro para la categoría. Yo también voy a compartir el mío y ojalá también al final los que estáis en el público nos podáis compartir un poco también si tenéis alguna inquietud o algún deseo dentro de la categoría. Ahora vamos a empezar al revés.
Pues que dentro de 100 años, cuando vuelva mi espíritu, no reconozca nada de lo que hay. Que no tengamos que hablar de alcohol. Yo estoy en el área de bebidas funcionales, entonces mi deseo es que las bebidas funcionales se vean más en el mercado que que otro tipo de bebidas. Que esta categoría entre pues, en las cartas de los restaurantes o de las ofertas gastronómicas y sea parte de ellas, sea en un restaurante gastronómico o en un bar. And Murray, we are sharing our strongest wish within the no-low category. They were mentioning, for example, Beatriz said, I would have someone come 50 years later and he will not recognize anything because everything is new. Daniela mentioned about like, I don't want to talk about alcohol anymore. I want it to disappear from our category, of course. Montserrat was mentioning the functionality of the drinks, and Lorea mentioned that he would like to have in the menus as a normal thing, not in the kids menus or sodas or wherever, the no-low category present in the fine dining restaurants. So for you, the strongest wish? There's a guy called Ben Branson who started a company called Seedlip. He's generally regarded as the godfather of non-alc. And my wish is similar to his. He just says he just wants us to be called drinks and forget about the non-alc. So my wish is for the end of the non-alcoholic category. That's fantastic, Murray. Voy a aprovechar que él nos ha dejado este deseo para despedir el día de hoy, para darles las gracias a todos por acompañarnos, sobre todo a los ponentes por vuestra generosidad, por estar aquí, por seguir fomentando lo importante, que lo que queremos es seguir fomentando la identidad cultural y el beber delicioso a través de las bebidas, sean las que sean. Muchísimas gracias.